Muy buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada del quinto Festival Emoción y Espíritu. Estamos muy contentos. La jornada del día de ayer fue fabulosa, fue espectacular, y sé que la de hoy, que ya comenzó con el primer diálogo, también será espectacular. En nombre de quienes conformamos la junta directiva de Emoción y Espíritu, Orlando, CC, ahí también me incluyo, le damos una cordial bienvenida a ustedes. Bueno, me corresponde a mí un reto muy grande me corresponde el reto en este diálogo, porque voy a tener la posibilidad de presentar a mi maestro, al maestro Alfredo Sfeir Jones, desde Chile. En este momento está en España, estuvo en Italia recibiendo un reconocimiento, me contó. A él no le gusta que cuente esto, pero bueno, es parte del reconocimiento que el maestro Alfredo, el nombre espiritual Samblin Shotaken, es el reconocimiento que se le hace por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de tantos años en el mundo, luchando por la paz, luchando por el medio ambiente. Y él es muy querido. El maestro Alfredo es muy querido acá en Colombia, tiene muchos discípulos, pero también en muchos países de acá de América y también en Europa. Así es que para mí es un placer inmenso poderle dar la bienvenida al amado maestro Alfredo. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Estoy muy contento de estar contigo. Y ¿qué te puedo decir? Este festival es muy, muy importante en la vida de las personas. Bueno, maestro, en el día de ayer que iniciamos la jornada, lo hemos titulado el diálogo que vamos a tener en estos 40 minutos, Crecer desde lo espiritual. En el día de ayer estuvimos hablando con la doctora Cecilia Schoar desde Argentina. Tocamos un tema muy, muy interesante que nosotros hemos tocado también en otros momentos. Diálogos álmicos lo llamamos, o diálogos desde el alma. Y estuvimos mirando la dimensión de lo espiritual desde el punto de vista de las neurociencias, por supuesto, ella como psicóloga, yo como psiquiatra, pero también como practicantes de diferentes disciplinas espirituales. Y hablamos mucho sobre el alma, en fin. En las experiencias, en los diálogos que he tenido con usted, maestro Alfredo, yo podría definir que usted es una persona que trabaja la espiritualidad y la ve desde el punto de vista práctico, ¿cierto? No es hablar allá de algo que en un momento dado no tiene una posibilidad de ser comprendida u objetivada. Porque cuando nosotros hablamos de crecimiento material, digamos, pues por supuesto estamos creciendo, adquirimos casa, algunos bienes, en fin. Pero ¿cómo puede saber una persona? Y yo quiero que nos centremos en el diálogo, en el día de hoy, en esto. ¿Cómo puede saber una persona que está por la vía correcta? O sea, que está creciendo desde el punto de vista espiritual. Adelante, maestro. Bueno, un tema muy importante, y me alegra mucho que tú hayas empezado con esta diferencia entre lo material y lo espiritual. Naturalmente, el público que nos acompaña conoce mucho el crecimiento material, pero para poder hablar de las grandes fuentes de crecimiento espiritual, yo en este diálogo me gustaría seleccionar 3 de ellas, ¿no? La primera es el crecimiento de la conciencia. Lo segundo es el refinamiento de la mente. Y lo tercero, el descubrimiento, el entendimiento y la práctica de aquellas leyes espirituales que gobiernan la vida. Todas ellas están íntimamente ligadas, todas son interdependientes. Entonces, para dejar, digamos, el índice de nuestra conversación en forma explícita, crecimiento de la conciencia, refinamiento de la mente y el descubrimiento, ¿no es cierto?, y la práctica de las leyes que gobiernan la vida. Ahora, si tú quieres, yo puedo empezar con una de ellas, ¿no es cierto?, sobre el crecimiento de la conciencia. Es fundamental el crecimiento de la conciencia como parte del crecimiento espiritual,
Pero para poder hablar del crecimiento de la conciencia necesitamos una definición operacional de la conciencia. Una cosa práctica, ¿me entiendes? No tan, digamos, esotérica. Yo diría que la conciencia, como yo la presento generalmente en esta forma práctica, tiene 5 elementos fundamentales como base de este crecimiento espiritual. Primero, la experiencia. Segundo, la intensidad de la experiencia. Tercero, el almacenaje, este cruce entre la experiencia y la intensidad de la experiencia. El software, ¿no es cierto?, los métodos, los mecanismos a través de los cuales uno maneja este almacenaje. Y finalmente, la experiencia cognitiva. Y esto es sumamente importante, digamos, tenerlo en cuenta. Con respecto a la experiencia, no se trata tan solo de tener experiencias, ¿no? Todos tenemos experiencia, a cada momento una experiencia, sino que yo diría tratar de tener las experiencias correctas no en un sentido ético, no en un sentido moral, sino en un sentido de que contiene todo lo que nosotros andamos buscando. Y en ese sentido, me parece muy importante decir de que una experiencia correcta es aquella que me acerca a mi misión en la tierra, la que me acerca, en el caso cristiano, a la salvación, en el caso del budismo, la que me acerca a la iluminación, ¿no es cierto? Misión, iluminación, salvación. Por lo tanto, no es cualquier tipo de experiencia. El punto de referencia de este crecimiento espiritual tiene que ver cómo tú te acercas a la implementación, cómo tú te acercas a la autorrealización de tu dharma, de tu misión en la tierra. Y esto requiere, ¿no es cierto?, de que hagamos de todas las experiencias, hagamos experiencia hacia el camino de nuestro dharma. Cocinar, manejar, si es una experiencia consciente, es una experiencia que expande, entonces en ese caso va en esa dirección. La intensidad de la experiencia, nosotros entendemos muy claro cómo crece esa intensidad, ¿no es cierto? El caso del miedo. Estar en una situación de miedo es muy diferente a no tener miedo. Estar en una situación con compromiso es muy diferente a estar en una situación en que uno es realmente indiferente. Estar en una situación en que uno incorpore el amor, la compasión, la alegría, ¿no es cierto? Es diferente. Nosotros en Chile tenemos un dicho, ¿no es cierto?, de que tiene que haber una autorrealización de valores dentro de esta experiencia, ¿no es cierto?, de la intensidad con que la tenemos. Todos podemos atravesar la calle, unos pueden atravesar en forma muy tranquila, otros, ¿no es cierto?, pueden tener un accidente en la mitad. Por lo tanto, es importante esto de la experiencia y la intensidad de la experiencia. Después viene el almacenaje, ¿no? El cruce de la experiencia y la intensidad de la experiencia no desaparece, está permanentemente en algún lado, está almacenada en alguna parte, es fuente de nuestra memoria, es fuente, digamos, de nuestra existencia. Ahora, el crecimiento en relación al almacenaje significa tener más capacidad de almacenaje. Tener más capacidad de almacenaje significa entender la primera ley espiritual. La primera ley espiritual se llama la ley del espacio espiritual, en que dice que todos los espacios del ser, todos los estados del ser ocupan espacio. Todos los estados del ser ocupan espacio. La rabia ocupa espacio. El odio ocupa espacio, pero también el amor ocupa espacio. La compasión ocupa espacio. Y por lo tanto, es fundamental que cuando tú te sientes que estás creciendo espiritualmente es porque tienes mucho mayor capacidad de retener, de manejar eso. Después viene el software, ¿no es cierto?, cómo uno lo almacena. Y sabemos que mucho de esto está modificado y condicionado por tus hábitos, tus costumbres, tus valores, el entorno físico y social, la educación, los valores tradicionales, la forma de abordar la experiencia. Y es sumamente importante, ¿no es cierto?, que nosotros sepamos cómo gobernar este gran software. Obviamente que es diferente tener una experiencia de la oración repetitiva a una oración meditativa, ¿no es cierto? Yo puedo rezar 20 Ave Marías en un minuto, como puedo rezar una Ave María en 20 minutos. Eso es muy importante. Y finalmente yo te diría que este conjunto de la experiencia, la intensidad de la experiencia, el almacenaje y el software tienen que ver con tu experiencia final cognitiva, que es, en el fondo, se puede traducir en algo muy simple. ¿Cómo lo sabes?
cómo lo aprendes, cómo lo concibes, cómo lo sientes, cómo lo expresas. Por ejemplo, la noche oscura para un niño puede ser una experiencia cognitiva de mucho miedo. Sin embargo, para una pareja enamorada, una noche oscura puede ser extraordinariamente romántica. Por lo tanto, hay dos experiencias cognitivas en este ejemplo sobre el mismo fenómeno. Así que ese es el primer elemento para conocerse cómo uno va creciendo espiritualmente. En este aspecto, maestro Alfredo, eso es algo que se va puliendo, digamos así, se va refinando a través de mecanismos como la práctica continua, porque cuando nosotros definimos desde el punto de vista filosófico, a mí me gusta mucho la definición que da el filósofo francés Jean-Paul Sartre cuando habla de la conciencia. Dice conciencia, la define en dos palabras. Conciencia es darse cuenta de, o sea, de ser, y aunque pueda repetir otra vez el término, es que uno es consciente no solamente de sus propias vivencias, de sus propias experiencias, sino también reconocer que el otro es sujeto de experiencia. Entonces, ese refinamiento, digamos así, de la conciencia, como estamos hablando desde el punto de vista práctico, digamos así, y es el primer elemento que usted nos introduce, eso cómo se podría, digamos así, ir puliendo, ir desarrollando, porque nosotros lo sabemos en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos teniendo más experiencia, podemos tener la posibilidad, siempre y cuando tengamos, digamos, seamos relativamente sanos desde el punto de vista psíquico y emocional. Ese es un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero ¿cómo podríamos nosotros ir puliendo, ir refinando, ir creciendo en lo que tiene que ver con la expansión de la conciencia, que yo creo que es un tema que también usted va a tocar, ¿cierto? El concepto de la conciencia expandida, que es distinto a la conciencia que habitualmente manejamos nosotros. Exactamente, tú lo has dicho. Yo creo que el aumento en los estados de conciencia, la capacidad de poder aumentar, son caminos que contienen muchos instrumentos. Nosotros, posiblemente los que están escuchando en este momento acá, conocen perfectamente, ¿no es cierto?, el uso de la meditación, del kriya, del yoga, la oración, ¿me entiendes?, la contemplación. Pero yo quisiera ir más allá, hacer de la vida una meditación, hacer de la vida una contemplación, hacer de la vida, digamos, un kriya, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante ir entendiendo que el punto de comparación, digamos, de crecimiento de la conciencia es el punto de ir reconociendo permanentemente con una atención plena en la acción nuestras capacidades, nuestro volumen de reacción, nuestra capacidad de aumentar esa parte trascendental. Por eso que un segundo elemento es el refinamiento de la mente, ¿no? La mente necesita que vaya más allá, y cuando tú te empiezas a dar cuenta que estás yendo más allá, ya es un reflejo de tu crecimiento espiritual. Tenemos que ver más allá. Yo la llamo el camino hacia la conciencia trascendental, ¿no es cierto? Y lo más importante en el refinamiento de la mente es cómo uno se va acercando a la realidad tal como es. Así como el crecimiento de la conciencia tenía como patrón comparativo, ¿no es cierto?, el acercamiento al Dharma, en el caso del refinamiento de la mente, ¿no es cierto?, lo importante es que nosotros conozcamos cada vez más la realidad tal como es. Y ese campo del interno, ese campo, digamos, que surge de la meditación, que surge del yoga, nos va entregando nuevas formas de percibir, ¿me entiende?, esta realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona refinada, generalmente es una persona que tiene esa capacidad de conocer la realidad en forma diferente, que es capacidad de articular, ¿no es cierto?, elementos de la realidad que uno antes no había tomado en cuenta, que uno antes no había recibido. A veces pasa también en el ámbito emocional, que la misma circunstancia nos hace tener emociones completamente distintas. Como ya dije anteriormente, para el niño la noche oscura es el monstruo, para el enamorado es el momento más sublime, una noche oscura. Por lo tanto, es
es muy relevante que entendamos que este refinamiento de la mente no es una mente que hace juicios, al contrario, es una mente que en un estado de plena concentración, de plena atención, es capaz de ir recuperando la sabiduría interior con la cual uno llega acá. Y yo diría que tenemos que tener buenos hábitos, tenemos que tener buenos amigos, tenemos que tener una buena ética de lo que nosotros podemos decir es lo que corresponde o no corresponde. Tenemos que tener una práctica permanente y así la conciencia y el refinamiento de la mente van encontrando tu propia realidad interior por la cual viniste a la Tierra, y por otra te va acercando cada vez más tu misión en la Tierra a la realidad tal como es. Y aquí quisiera agregar rápidamente, digamos, que estas dos, la conciencia, ¿no es cierto?, experiencia, intensidad, almacenaje, etcétera, etcétera, refinamiento de la mente a través de ir más allá, a lo más trascendental, detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Dónde puedo llegar más arriba, más allá? ¿No es cierto?, que yo llamo lo trascendental, está determinado por las leyes que gobiernan la vida. Si nosotros no entendemos, digamos, las leyes que gobiernan la vida, nuestro avance espiritual va a ser muy lento, va a ser muy accidentado y no va a tener la velocidad, la intensidad y la satisfacción y alegría que merece. La práctica, vuelvo otra vez a algo que yo le había mencionado anteriormente, maestro Alfredo, nos hace más perceptivos, ¿no? La persona que hace meditación, la persona que hace oración, pero que la hace con regularidad, ¿no? Yo no me refiero a esa meditación que es un domingo de pronto se le dio porque tiene tiempo y hace meditación. Esa persona, por supuesto, que no va a tener este avance de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando o de este refinamiento, ¿no? Pero un elemento que a mí me gustaría que tocáramos es que en la medida que la persona se va introduciendo en estas prácticas meditativas, yo los llamaría en términos generales, esas prácticas de interiorización, va teniendo una percepción de la realidad externa y de su propia realidad también más intensa, ¿no? Digamos, hay como una ampliación, digamos así, del perceptivo de la persona. Y esto permite que nosotros, los que trabajamos en la parte de lo transpersonal, ayer hablé un poco acerca de esto con la doctora Cecilia, que nosotros podamos tener una capacidad para entender nuestros sentimientos, nuestra dinámica, y eso nos transforma, maestro, porque una de las características de la persona que medita, que hace oraciones, que es una persona más compasiva, una persona más amorosa, es una persona que practica seva. En la tradición de Oriente, seva es el servicio, ¿cierto? Entonces, yo pienso que todos estos elementos, ya usted está tocando los dos primeros puntos de la espiritualidad práctica, digamos así, del crecimiento espiritual de lo práctico, pero yo pienso que estos son elementos muy importantes, maestro. Absolutamente. El Buda los llama instrumentos inteligentes, ¿no? ¿Por qué los llama instrumentos inteligentes? Porque ellos van abriendo un espacio. La meditación en sí mismo es la llave para abrir los espacios internos. Y esos espacios internos tienen una capacidad infinita. Entonces uno va de a poco reconociendo, entendiendo quién es uno, cómo está uno frente a un cierto entorno, cómo uno maneja ese entorno, no solo el entorno físico, el entorno natural, sino también el entorno emocional, el entorno interno. Yo diría que es muy difícil conocer la realidad tal como es, para no enojarse, para no retirarse, para no reaccionar en contra, para no sufrir, ¿me entiendes? Para no estar en estados a veces muy difíciles. Lo único que nos va a llevar a eso es tener la capacidad de autorrealizar las virtudes y los estados del ser que nos acompañan en lo particular como en lo colectivo. Y esto no es una teoría, este es un camino muy práctico, es decir, así como nosotros nos levantamos todos los días, tomamos desayuno, almorzamos para alimentar el cuerpo, como también caminamos en el entorno, como trabajamos, nuestro ser interior también necesita eso. Es muy difícil ver un ser humano que solamente desarrolla la parte material y no desarrolla su parte espiritual.
Pero yo creo que es importante entender que este desarrollo de la parte espiritual requiere de un conocimiento más refinado de lo que es esta espiritualidad, de lo que realmente nos concierta en este momento a la espiritualidad. Por eso que yo hablo, ¿no es cierto?, de las leyes. Por ejemplo, la ley de la interdependencia. Somos todos interdependientes. Yo soy porque tú eres porque yo soy. Y por lo tanto, si nosotros entendemos estas leyes de que todos somos parte de la vida, de que todos somos parte de esta matriz, naturalmente podemos, con la conciencia, con el refinamiento de la mente, tener una vida mucho más tranquila, mucho más compasiva, mucho más en paz. La ley de la correspondencia. Lo interno es como lo externo es como lo interno. No podemos destruir lo externo porque estamos destruyendo lo interno. Y esas técnicas como reciclar afuera, reciclar adentro, lo hace la meditación, lo hace el kriya, lo hace la oración, lo hace el yoga. La ley, digamos, del karma, que mucha gente la conoce de nombre, ¿no es cierto? Pero es una ley que requiere de bastante estudio, de que es la ley, ¿no es cierto?, de los equilibrios, es la ley de la responsabilidad, es la ley de reconocer que tus acciones tienen reacciones y por lo tanto tú tienes que ser responsable de esas acciones. Y yo diría que hay una más que es muy importante para nosotros los que practicamos el budismo, ¿no es cierto? Es la ley de la impermanencia, la ley del desapego, la ley de que nosotros estamos acá en un tiempo limitado, en un tiempo transitorio para transicionar a otro estado mayor. Y eso de tener en cuenta estas leyes es muy importante. De lo contrario, sufrimos mucho, o porque no entendemos, o porque no tenemos la capacidad de ver más allá, y por lo tanto solo vemos lo que hay en forma y materia, y no lo que hay realmente adentro, porque no practicamos las virtudes como el seva que mencionabas tú, la virtud del perdón, la virtud de la compasión, de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no podemos existir ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo institucional, ni en lo doméstico, ni en el trabajo, sin este gran desarrollo interior, porque mientras más grandes son los desafíos de afuera, más grande tiene que ser nuestra capacidad interior para abordarlos. Maestro, ahí ahora que está mencionando este aspecto, bueno, ha hecho planteamientos tan interesantes, tan importantes, que solamente voy a mencionar algunos de estos aspectos. Pero antes, Priscila Elizabeth Navarrete hace un comentario que me gustaría que ahondáramos un poquito. Ella nos dice que la persona, por supuesto, a través de esta práctica, se hace más consciente y viviendo en el presente. Y nosotros tenemos que remontarnos allá a la práctica budista del vipassana, ¿cierto? Del estar en el aquí y en el ahora, como un elemento fundamental que nos ayuda a nosotros al autoconocimiento. De hecho, esas técnicas del Buda actualmente se están utilizando mucho. Mindfulness, el eje fundamental es este, ¿no? Entonces, yo pienso que uno de los elementos fundamentales para ser más autoconsciente, para ser más autorrealizado, es que, maestro, en el día de hoy publiqué un artículo que se llama El Superhumano. Y el eje fundamental de este artículo es que nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad, tenemos un potencial interno que está allí dormido, pero que nosotros podemos despertarlo, ¿no? Y desarrollar toda una serie de capacidades y de una serie de habilidades que sin duda alguna transforman nuestra vida, ¿no? Entonces, considero que ese es un elemento muy importante que ya el Buda nos lo mencionaba y es uno de los ejes fundamentales de su doctrina, digamos así, ¿no? Yo diría que si yo pudiese resumir en forma muy humilde, porque realmente esto es un temazo, todo lo que estamos hablando son temas muy grandes, pero si yo pudiera resumir el budismo demanda dos cosas fundamentales. Primero, el refinamiento de la mente. Ellos no usan la palabra conciencia mucho, ¿no? Pero eso de que la mente refinada que llega a niveles cada vez más sutiles, más amplios, más infinitos de la realidad. Y lo segundo, mi querido Uriel, es la autogobernanza. Esa capacidad de gobernarnos, ¿no? Gobernar las emociones, gobernar el comportamiento, gobernar los hábitos, gobernar las reacciones. Cuando Priscila habla de hacernos conscientes,
ese es un camino, ¿me entiendes? La esencia es que ese camino de hacernos conscientes, ¿consciente de qué? ¿Cómo nos hacemos conscientes? Y ahí donde está este tema de la conciencia, el refinamiento de la mente y las leyes que gobiernan la vida. Yo voy a poner un simple caso, digamos, de cómo uno tiene que ir en ese camino a ser más consciente. Primero, si la mente no está refinada, si es una mente distraída, ¿no es cierto? Terminamos con la mente del mono, ¿no? La mente del macaco, que salta de rama en rama, que tiene miles de inquietudes, que no resuelve ninguna y que realmente está todo el tiempo nervioso, intenso, etcétera, etcétera. Esa mente del mono tiene que pasar a una mente de conciencia, de mayor atención, ¿me entiendes? Porque si no, las decisiones que tomamos son las decisiones del mono. Tomamos decisiones como un mono, rápido, mal hecha, digamos nunca. Atención significa lograr un espacio donde tú puedes operar y no todos los espacios al mismo tiempo, todas las estrellas al mismo tiempo. Después tiene lo que tú decías, mindfulness, ¿no? La práctica del mindfulness, que es vivir el presente, que es tener una capacidad de discernir lo que corresponde y lo que no corresponde, ¿me entiendes? Es una capacidad de ordenar, es una capacidad de seleccionar, es una capacidad de eliminar lo que nos sirve. Ese es el verdadero mindfulness como lo enseñó el Buda. No es solamente el aquí y ahora, porque el aquí y ahora hay que autorrealizarlo, ¿no es cierto? Y después viene la concentración. Esa capacidad, como tú decías, del vipassana, ¿no? El vipassana es una investigación de tu estado mental, es una investigación de lo que dice tu mente, por qué lo dice, cuándo lo dice, cómo reacciona la mente. Maravilloso vipassana. Y finalmente, estos estados de concentración son los que hacen surgir el crecimiento espiritual a través de la sabiduría. Y es muy interesante de que muchas de las corrientes budistas y no budistas ven el refinamiento de la mente como una mente que es capaz de ese refinamiento sí y solo sí es una mente calma, es un lago calmo, es un mar calmo, es un mar ecuánime, es un mar feliz, es un mar autorrealizado. La calma, ¿no es cierto?, la tranquilidad, la paz interior, es como el que determina la calidad entre el punto primario de distracción, atención plena y concentración. Estos son caminos, no son momentos, digamos, de un minuto, de un segundo o de una conversación, son caminos. Y yo quisiera decir, Uriel, una cosa que me parece hoy día y que estoy hablando mucho, hablé en Europa sobre esto, de que el tema no es la meditación propiamente tal. El tema es la decisión de meditar. Es la decisión de ir para adentro y de decir, mira, yo quiero encontrar soluciones adentro, yo quiero conocer lo de adentro, yo quiero conocer ese mundo interior. La meditación como el instrumento que me ayuda a hacer eso. Lo más grande para el Buda es ese momento en que tú decides entrar al flujo de la corriente del río espiritual. Hay un aspecto que usted mencionaba que me gustaría también que ahondáramos un poco. Cuando usted habla acerca de la ley de la interdependencia, ¿no? Que ese es uno de los ejes fundamentales para el crecimiento desde lo espiritual. Eso es algo que la persona tiene acceso, digamos así, a comprenderla a través de la introyección de esos estados particulares que se producen durante los estados de interiorización, meditación, oración, en fin. La experiencia que describen los maestros, los gurús, como esa experiencia oceánica, esa experiencia de unidad, ¿no? Que la persona experimenta cuando está en esos estados de conciencia expandida. Entonces, yo creo que uno de los elementos fundamentales y que nos ayuda a nosotros a comprender, porque muchos de estas leyes no es solamente entenderlas desde el punto de vista racional, maestro, no, es que ir más allá, hay que ir a la profundidad del ser, ¿cierto? Entonces, considero que este es un elemento fundamental, ¿no? La ley de la interdependencia es la ley de entender no solo la verticalidad de la espiritualidad. Cuando yo hablo de verticales, yo me voy para mí, ¿no?
yo estoy acá, yo estoy meditando, yo estoy llorando, yo estoy tocando mi alma, yo estoy tocando mi ser. La ley de la interdependencia me lleva también a la horizontalidad, ¿no? El otro. Es la espiritualidad del otro, con el otro, para el otro, en conjunto, ¿no? El Buda llama a ese ser que camina el camino del otro el bodhisattva. Ahora, un ejemplo interesante es de la interdependencia es ver un lago completamente tranquilo y tirarle una roca, ¿no es cierto? Una gran piedra al lago. La piedra empieza a bajar, ¿no es cierto? Esa es la parte vertical de nuestra espiritualidad, que lo saca la meditación, el yoga, el kriya, en fin, etcétera, etcétera. Pero ese mismo golpe, que es esa decisión de entrar en el flujo del río de la espiritualidad, tiene las olas, ¿no es cierto?, que va creando esa piedra, ¿no es cierto?, esos círculos que van saliendo hasta que llegan a la orilla más lejos. Esa es la parte de la interdependencia. La interdependencia, ¿no es cierto?, tiene ese mantra que yo mencioné anteriormente. Yo soy porque tú eres. Estamos hablando del ser, no del hacer, no del tener. Estamos hablando no solo del ser, sino que estamos hablando del interser, que es un concepto de Thich Nhat Hanh muy, muy importante, que es esa relación entre el ser, el interser y la transformación. La meditación te lleva no solo a conocerte tu ser, sino que crea la capacidad de conocer a los otros, de relacionarse con los otros. Por lo tanto, de ahora en adelante tenemos que hablar que la espiritualidad no es solamente el ser, es el interser. Por eso que mi vida está dedicada a la espiritualidad de la cotidianidad, la espiritualidad y la economía, la espiritualidad y la política, la espiritualidad y el mundo corporativo, la espiritualidad y la pobreza, la espiritualidad y la comunidad, porque es en ese entorno donde no hay espiritualidad donde nosotros podemos entrar en esto. Y últimamente he estado muy dedicado a la parte de la dimensión social del budismo, ¿no? Que el Buda habló de esto muchísimas veces. Por lo tanto, repito, porque este es como un mantra, ¿no? El mantra de la transformación es el mantra del ser y del interser. Y esa es la esencia de la interdependencia. A propósito, el próximo año, ya lo voy anunciando para las personas, por supuesto, que tienen ese interés, que tienen ese interés común que estamos compartiendo en el día de hoy. El maestro Alfredo va a estar acá en nuestro país, acá en el Eje Cafetero, y vamos a tener un retiro de ese budismo que él menciona que está trabajando ahora, el budismo social, ¿no? Y va a ser en el mes de abril. Vamos a estar 4 días con él. Tiempo completo vamos a poder disfrutar de beber de su fuente de sabiduría, de su fuente de conocimiento maestro. Así es que nosotros acá en Colombia y en el Eje Cafetero, por supuesto también en los países hermanos, quienes quieran venir, son bienvenidos. Este es un evento que es totalmente gratuito, es para nosotros poder compartir aquí con el maestro estas experiencias. Aquí nos dice Claudia Esperanza CC, una de nuestras directoras, usted la conoce, maestro, nos dice lo siguiente: totalmente, esa es la diferencia entre hacer y vivirlo como propósito, interiorizarme para experimentar esta existencia desde mi esencia. Las herramientas sin ese propósito no son suficientes. Qué interesante esto que nos está planteando acá Claudia, ¿no? Acerca de la importancia de que nosotros, a través de la interiorización, a través del conocimiento, a través de la experiencia de nuestro mundo interno, nos abrimos al universo, ¿no? Porque nosotros, como usted muy bien lo dice, maestro, nosotros somos uno, ¿no? Somos una unidad. Ese es un punto para mí de vital importancia, porque nosotros como seres humanos estamos aquí en la Tierra, ¿no? Perdona que diga algo tan básico, pero vinimos a la Tierra porque es aquí donde se puede expresar en su máxima validez la experiencia espiritual. Nosotros estamos aquí en la Tierra no para solo resolver problemas materiales. Estamos en la Tierra para resolver problemas espirituales que vienen ya de muchas vidas que no hemos resuelto. Y por lo tanto, cuando tú hablabas al comienzo, por ejemplo, del alma, ¿no es cierto?
El alma es un espacio que ya viene desarrollado de muchas formas, que ya viene con muchas experiencias. Aquí nosotros nos llegamos a este planeta con un alma vacía, ¿me entiende? Algo en blanco. Hay mucho que ya se ha pintado. Y esa historia del alma, esa historia del ser, esa historia que viene de reencarnación en reencarnación, es un condicionante vital tanto de lo de afuera como lo de adentro. El tema fundamental, Uriel, es que si las herramientas de afuera son más eficaces que las herramientas internas. Y lo que estamos viendo en el mundo de hoy es que la problemática mundial, la problemática nacional, la problemática personal, no se puede resolver solamente con el hacer y el tener. Eso ya no llega, es imposible. Y por lo tanto ahora la manera de resolver es a través del ser y el interser, que significa que salimos de adentro hacia afuera y no solamente de afuera hacia adentro. Una pregunta muy importante. Darío Pei, desde Argentina, colega, gracias por estar aquí en nuestro festival, es el quinto, ¿no? Festival Internacional Emoción y Espíritu. Nos dice lo siguiente, maestro: crecemos espiritualmente cuando manifestamos valores humanos, desarrollamos propósitos éticos de vida y expandimos la conciencia, comprendiendo que somos uno con el prójimo y con el universo. Esa parte es vital, ¿no? O sea, nosotros, considero yo, no podemos hablar de crecimiento espiritual si no se hay el desarrollo de esos valores fundamentales, ¿no? Cierto que ya hemos hablado del SEBA, de la compasión, del amor incondicional. Todos esos son elementos clave, ¿cierto? Dentro de esta espiritualidad práctica que nosotros estamos hablando. Absolutamente, yo estoy muy de acuerdo con Darío, pero quisiera compartir con Darío de que los valores no son palabras. Los valores son estados del ser. Cuando yo digo amor, yo tengo que autorrealizar el amor. Cuando yo digo compasión, yo tengo que autorrealizar la compasión. Por lo tanto, la manifestación de los valores, como él lo presenta, sucede si y solo si nosotros autorrealizamos esos valores. Porque ahí en ese momento sabemos de qué estamos hablando. Porque hay gente que habla, ¿no es cierto?, de compasión, pero para ellos compasión es dar. Compasión no es dar. Compasión es una habilidad interior, estoy hablando desde el punto de vista de mi experiencia meditativa, es una habilidad, ¿no es cierto?, de transformarse en el otro sin perder tu propia identidad. Eso significa de que si lo queremos hacer en términos prácticos, nosotros no solo debemos autorrealizar la compasión, sino que debemos tener un compromiso vital para crear una sociedad compasiva. Todo esto es orientado a la acción, todo esto es orientado a la práctica cotidiana. Por eso que lo que yo he estado enseñando por muchos años tiene que ver con el día a día, no solamente sentado meditando y como dejando el mundo afuera, como pensando que el mundo me molesta, quiero abandonar el mundo. Mucha gente me dice, ¿cómo usted no abandona el mundo? Yo le digo, mira, ni el Buda abandonó el mundo. El Buda se iluminó y se quedó aquí más de 40 años. Digamos, o sea, se trata no de abandonar, se trata de saber trabajar esta realidad que en el budismo tibetano se llama samsara. Samsara. Nosotros estamos en este samsara que tiene problemas, que tiene altos y bajos, que tiene éxitos y fracasos, que tiene realidades emocionales positivas y negativas. Pero los valores solo emanarán en tanto cuanto yo los autorrealizo. Y a través de esa autorrealización, ¿no es cierto?, es que se empieza a percolar, que se empieza a invadir, ¿no es cierto?, el planeta de la paz, de la buena voluntad, del perdón, de la justicia, no a través simplemente de la proclamación de los valores. Hernando Grisales Carrillo le envía un gran saludo, uno de sus discípulos, dice: excelente, bienvenido maestro siempre a su casa, o sea, acá a Colombia y el eje cafetero. Acá también Priscila nos dice que cuándo va a ser ese retiro allá en Chile. Pues el maestro siempre está dispuesto, nomás es que lo invitemos. Yo tengo la oportunidad y creo que es una gran fortuna, un gran regalo que me ha dado el universo, es que el maestro siempre está presente para sus discípulos cuando nosotros lo llamamos.
siempre está, siempre va hacia donde estamos nosotros. Claudia Esperanza nos dice lo siguiente: ¿qué usa usted para lograr que otros sientan la necesidad de conocerse a sí mismos? Pues la verdad, la transformación es de uno a todos. Bueno, yo creo que es una pregunta muy linda, porque en el fondo la pregunta está diciendo, bueno, ¿cuándo yo me tomo la decisión? ¿Cuándo yo reconozco este camino espiritual? La mayor parte de la gente realmente empieza a tener el deseo de entrar en este otro camino como un resultado de una crisis. Yo creo que muchos hemos entrado, ¿no es cierto?, en el mundo espiritual cuando vemos que la cosa no está bien, cuando hay mucha fricción, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Eso no es necesario. Ojalá que entremos en el camino espiritual de la alegría, de la paz y todo eso. Pero uno de los mecanismos que yo utilizo, porque fue una pregunta personal de cómo yo hago que gente se entre en este camino espiritual, es enseñando una espiritualidad que produzca endorfinas espirituales. Es decir, una espiritualidad que la gente quiera seguir haciéndolo. ¿Me entiendes? Una espiritualidad que va consistentemente, no una obligación. Mucha gente va y dice, mira, este es el único método de meditación, este es el único método de kriya, este es el único método de yoga, y la persona lo toma, no le produce esta endorfina, ¿no es cierto?, este deseo místico de continuar el camino interior, y lo deja botado. Y tenemos gente hoy día que van de curso en curso, de conferencia en conferencia, pero todavía no son felices. Lo importante es la felicidad. Entonces hay que enseñar un camino espiritual que tenga estas endorfinas espirituales. Cuando uno va al gimnasio, perdona la comparación un poco ruda, pero para ilustrar, la primera y segunda semana de ir al gimnasio es obligatorio, es todo pesado, a uno no le gusta, pero después que uno se empieza a entusiasmar en el gimnasio y no va al gimnasio, uno dice, oye, el cuerpo me está pidiendo volver al gimnasio, yo quiero esas endorfinas. Nosotros tenemos que enseñar una espiritualidad que produzca estas endorfinas de tal manera que el camino sea continuo, feliz, realmente entretenido y que nos capacite realmente a esa danza que hay entre lo interno y lo externo. Maestro, ya estamos, nos faltan 4 minutos para terminar. María Inés Sepúlveda nos dice, maestro, a veces nos nubla lo externo y como no tenemos conciencia de la importancia de detenernos a conocernos, ¿cómo podemos dirigir a grupos de personas si no sabemos realmente quiénes somos? María Inés, una pregunta extraordinaria. Yo te diría que no podemos hacer nada sin saber lo que somos. Podemos inventarnos algo. Lo externo nos inventa a nosotros también. Nos inventa de una manera, yo creo, equivocada, ¿no es cierto? Como es el hecho de tener más dinero para comprar. Tú haces un mundo alrededor de la compra, alrededor de eso. También haces un mundo alrededor del poder, ¿no? Yo tengo poder, quiero más poder, todo externo, pero no eres necesariamente feliz. Ni el millonario, ¿no es cierto? Los millones no son la fuente de la felicidad, ni ese poder encadenado tampoco. Y lo tercero que nubla, que es muy importante, amado Uriel, es el apego. ¿Me entiendes? Ese apego de que nosotros tengamos ese deseo permanente de retener, pero el problema del apego es que condiciona tu felicidad. ¿Me entiendes? Una vez que tu felicidad está condicionada por esto, eso o aquello, ya tú estás en el apego. Por lo tanto, no hay ninguna salida si no es la que propone María Inés, que es el conocimiento interno. Yo tengo que saber quién soy, por eso que yo dije que la compasión es transformarse en el otro sin perder tu propia identidad. Tú no puedes ser compasivo si no conoces tu identidad, porque la compasión demanda compromiso, es decir, si yo estoy frente a un pobre, a un mendigo que me está pidiendo dinero, no solo debo entregar algo material con amor, con compasión, sino comprometerme a eliminar la pobreza. Si ese compromiso a eliminar la pobreza, a eliminar esa realidad del sufrimiento a quien yo estoy tratando de ayudar, no es compasión, es simplemente dar, y dar cosas no necesariamente llega a la felicidad. Cecilia Schwartz desde Córdoba, Argentina. Ayer estuvimos hablando sobre espiritualidad. Un abrazo, querida Ceci. Nos dice,
qué desafío a la valentía y la templanza personal realizar y accionar los valores del amor, compasión, paz, no como entelequia subjetiva, sino como realidades de nuestra existencia. Eso es lo que usted siempre ha insistido, amado maestro, ¿cierto? Lo práctico, ¿cierto? No es solamente estar uno allí en teoría, sino hacerlo, vivirlo y bajarlo, digamos, a la esencia del ser, ¿no? ¿Cuál es el mantra? Amar amando. No amar. Amar es algo muy fuera, ¿no? Es como que yo estoy entregando algo que yo creo que es más importante que el amor del otro, ¿no? Aquí es amar amando. Y ahí es donde las leyes son muy importantes, como la ley de la interdependencia, ¿no es cierto? La realidad espiritual es una realidad mutual, mutualidad. Es una realidad en que todos tenemos que ser mejor. No podemos sacrificar a otro en el camino espiritual. Eso no es espiritualidad. En el mundo material uno lo puede hacer, ¿no? Y se hace todos los días, que para hacer crecer a uno, uno deja de hacer crecer a los otros. En la espiritualidad tenemos la posibilidad que todos crezcamos al mismo tiempo. Lo que Cecilia dice me parece vital. Amar amando, ¿ah? Querer queriendo, ¿ah? Dar dando, perdonar perdonando. No existe una espiritualidad con títulos, ¿me entiende? El perdón. Sí, pero es que el perdón, sí, entiendo lo que es el perdón. Pero la esencia del perdón es perdonar, ser perdonado, ¿no es cierto? Y ir hacia ese camino que es el más difícil de todos, ¿no? Que es que yo perdone, ¿no? Es fácil pedir que lo perdonen a uno, pero no es tan fácil, ¿no es cierto?, perdonar. Y para terminar, Casia Aguilarte Marcano nos dice: gracias, maestro, es así siempre presente. Con el maestro aprendí a mantener el foco en el camino cierto. Patricia Di Marco, para que se quede, porque ya vamos a comenzar, desde Córdoba, Argentina, un abrazo, nos dice: qué clave cada reflexión. Un placer conocerlo. Patricia Di Marco, desde Argentina. Amado maestro, hemos llegado al final de este diálogo. Como siempre, yo aprendo tanto de usted. Mil y mil gracias, maestro. En nombre de la Junta Directiva de Emoción y Espíritu de Orlando, de CC, a nivel personal, gracias por este regalo. Gracias, Uriel, por la invitación. Te deseo un éxito maravilloso para que vivamos el interser. Hasta luego. Bye. Chao. Desde Madrid.